Los estrógenos actúan inhibiendo en el hipotálamo la liberación de unas hormonas que se llaman factores liberadores de gonadotrofinas. Esas gonadotrofinas actúan sobre la hipófisis, es decir, el factor liberador actúa sobre la hipófisis libera las gonadotrofinas y las gonadotrofinas actúan sobre el testículo que libera y produce los andrógenos. Así que, por un mecanismo indirecto, los estrógenos tienen ese efecto de inhibir la liberación al final de andrógenos. Muy bien. La estrogenoterapia estaba eliminada no solamente porque se usaron dosis equivocadas, sino que estaba eliminada porque en el 70 Shally, que es un investigador que conocí, había descubierto el factor liberador de gonadotrofinas en el hipotálamo, eso de que le estoy hablando, y ya habían aparecido los bloqueadores de la liberación de gonadotrofinas y se estaban estudiando para la próstata. En general, cuando aparece un medicamento nuevo, si ese medicamento es caro, hace que abandonemos rápidamente toda la medicación barata y efectiva que exista para utilizar lo nuevo, que siempre es muchísimo más caro, que tiene patente y que es lo que quiere imponer el laboratorio. Eso ha pasado con todos los medicamentos que existen en el mundo, con todo, no hay una excepción. Todo el mundo sabe que para el tratamiento de la presión arterial, por ejemplo, si el régimen sin sal no es suficiente, la hidroclorotiazida a dosis baja, por ejemplo 12,5 miligramos, es efectiva casi en el 99% de los casos. Sin embargo, nadie lo va a usar porque es muy barato y porque no tiene patente y se puede hacer un genérico y los países pueden tratar la hipertensión con 20 centavos por día como se trata en los centros de salud. Y eso es incompatible con el tipo de economía que nosotros tenemos. Entonces, eso va a ocurrir y ocurre permanentemente. Pasó con la Herceptina, pasó con los beta bloqueantes, no porque no tuvieran toxicidad, porque todos tienen toxicidad. Estos medicamentos, los superagonistas, se basan en unirse al receptor del hipotálamo, tienen una alteración en los aminoácidos que lo conforman y hacen dos cosas. Primero, que no puedan ser destruidos por las enzimas rápidamente, así que tiene una persistencia de varios días, a veces de meses, se pueden hacer preparados que duren meses, y además, al pegarse al receptor y no despegarse, lo bloquean. Es como si ustedes tuvieran un timbre, digamos. El tocar el timbre tiene que de alguna manera permitir que despegar el sistema del pulsador. Si ustedes lo mantienen, es como si bloquearan el receptor. Así que hay muchos mecanismos para bloquear y estimular receptores. Uno de ellos, para bloquearlo, es el estímulo permanente que hacen este tipo de productos, y otros, por eso se llaman superagonistas, y otro es el que tengan similitud con el receptor, con la sustancia que activa el receptor y lo bloquea. Es más o menos como, imagínense que el receptor tuviera la estructura de una llave a citra, donde pequeñas modificaciones que yo hiciera en el diseño de la llave va a llevar a que se comporte como un bloqueador. Va a permitir que ocupe el lugar del estimulante en el receptor y no permita que otra sustancia lo estimule.
Entonces, así actúan muchas drogas. Los superagonistas, por ejemplo, el leprolide y goserelin, apareció en el mercado como drogas libres de toxicidad. Y eso es fácilmente comprobable que no es así. El efecto que producen sobre el aparato cardiovascular, sobre la dinamia que produce en el enfermo, un estado de alteración de la fuerza física, alteración de la libido, ginecomastia, alteración en la osificación, llevan a que si usamos los estrógenos en dosis adecuadas, tenemos efectos tóxicos similares o indeseables a los del leprolide o el goserelin, que oscilan más o menos en el 12%. Bueno, un efecto indeseable que produce el leprolide es agravar sobre todo las metástasis óseas, inicialmente las metástasis generales, pero sobre todo era grave en las metástasis en columna del cáncer de próstata, porque primero estimulan y después bloquean la liberación de gonadotrofina. Quiere decir que al principio aumentan el efecto de los andrógenos y después lo bloquean. Entonces, para evitar esos efectos, aparecieron un montón de antagonistas de receptores de la testosterona. Entonces, estos no actúan en el hipotálamo impidiendo la liberación de gonadotrofina y secundariamente la de testosterona, sino que estos actúan en el receptor de la testosterona. ¿Dónde está el receptor de la testosterona? Está en el citoplasma, es decir, ustedes se acuerdan que la célula tiene una membrana que lo rodea, tiene un citoplasma donde está una serie de organelas y está el núcleo donde se encuentran los ácidos nucleicos. Bueno, ahí en el citoplasma hay un receptor proteico de los andrógenos. Estos juntos atraviesan la membrana nuclear, llegan al núcleo, se unen a zonas específicas donde hay receptores específicos para esa unión en los ácidos nucleicos y promueven en el ácido nucleico el copiado, es decir, el copiado a través de los ácidos ribonucleicos mensajeros para la síntesis de ciertas proteínas, es decir, son promotores de ciertos genes y por eso aparecen los caracteres sexuales masculinos provocados por los andrógenos. Dentro de esas cosas producen aumento del crecimiento tumoral. Entonces, ¿qué hacen estas drogas? Estas drogas bloquean la unión de los andrógenos con los receptores que están en el citoplasma e impiden los efectos de los andrógenos. El primero que apareció fue la ciproterona, que es un derivado de unas hormonas que tienen características químicas similares a los andrógenos, que se llama progesterona. La progesterona y la ciproterona bloquean también en el hipotálamo, como hacían los estrógenos, la síntesis de esa hormona liberadora y por lo tanto de gonadotrofina y de andrógenos. Pero además impiden que los andrógenos actúen o se unan al receptor. Es decir, tiene un efecto dual. Por un lado, disminuyen la cantidad de andrógenos y por otro lado, bloquean la unión con el receptor. Los que aparecieron después, como la flutamida y la betalutamida, ya no tenían esa estructura esteroide y no tenían ese efecto en el hipotálamo, solamente actuaban a nivel periférico.